Cuando un hijo se va de la casa es algo muy doloroso, pero también cuando este hijo regresa es algo que le causa gran gozo a la familia. Lo mismo sucede en la iglesia, cuando nuestros hermanos emigran y después regresan a su hogar, regresan a su casa, hay un gran gozo en el cielo. Hoy el equipo de producción ha salido a preguntar qué piensan acerca de esa emigración y acerca de ese regreso a casa. Esto fue lo que nos dijeron. Es una grandeza tan inmensa que si uno se lo pide de corazón, Él le soluciona los problemas a uno, ¿verdad? Entonces es dejárselo todo a Él, creer plenamente en que Jesús y la Virgen María siempre lo va a apoyar a uno y darles esa invitación a que lean más, ¿verdad? Porque muchas veces por la ignorancia uno se pasa a otras religiones, todo porque le ofrecen cosas que realmente no son de Dios, ¿verdad? Entonces tal vez son pasajeras que en el momento le van a ayudar, pero Dios y la Virgen nunca lo van a olvidar a uno. Bueno, yo pienso que uno debe permanecer en la religión en la que uno nació, ¿verdad? Definitivamente. Nosotros los católicos pues estamos en la religión fundada por Jesús, ¿verdad? Por el mismo Jesús, y eso no lo debemos cambiar por otro tipo de religión. Hay muchos hermanos, ¿verdad?, que cambian su religión por distintos motivos. De hecho, tengo algunas amigas que han cambiado su religión porque mi novio es de otra religión, yo me voy a otra religión, ¿verdad? Como que fuera a cambiarse un par de zapatos, o a veces tienen otro novio, son nuevamente católicos, se vuelven a la religión católica. Aquí como que estamos jugando, ¿verdad?, con las religiones. No. En la religión que uno nació, en esa debe morir, ¿verdad? Definitivamente y fundamentalmente en la religión católica. Solo hay una iglesia, está escrito en la Biblia, es la iglesia que fundó San Pedro y es la iglesia católica. Creo que es importante porque todo lo encierra la iglesia católica, desde el rosario, el Padre Nuestro, nuestras creencias. Tiene un significado muy profundo y pues no puedo decir yo en general porque es bueno, pero sí lo voy a decir muy personalmente. A mí me ha salvado, a mí me ha encaminado al bien y yo invito de verdad que se acerquen, pero que aprendan más de la fe católica y entonces así pues va a ser más fácil que lo entiendan. Mi nombre es Joel Castillo, soy un ministro de alabanza aquí en la ciudad de Guatemala. Vengo de una familia, sí, como tú decías, protestante, ¿verdad? Yo soy hijo de fundadores de una iglesia muy conocida aquí en la ciudad capital, pero la verdad que Dios a través de la Virgen María y a través de mi mamá, ¿verdad? Porque la verdad es que fue una invitación que me hizo mi madrecita, pues a la edad de 10 años, ¿verdad? Que nos fuimos a escondidas, fue a escondidas realmente de mi papá, ¿verdad? Que nos fuimos a las procesiones, ¿verdad? Así, ahí fue como comenzó pues
atracción hacia la Iglesia Católica, ante todo ante pues, la Virgen María, ¿verdad? Ella me impactó muchísimo, ¿verdad? No fue fácil, para mí no fue fácil, ¿verdad? Llegar a la Iglesia Católica me llevó 20 años, ¿verdad? Estar en esa búsqueda, pero al fin Dios abre las puertas a través de mi madrecita, ¿verdad? Que es la que me da la fuerza y el apoyo, ¿verdad? Aún siendo ella protestante, ¿verdad? Y ni modo, ¿verdad? Pero ella se metió en problemas graves por mi culpa, pero Dios a ella la utilizó mucho para traerme a la iglesia que Jesús fundó sobre la tierra, que es la Iglesia Católica. Yo cuando escuchaba la misa, yo decía, si algún día yo fuera católico y si realmente Jesús estaría ahí en eso, lo que dice el sacerdote en la hostia, si Jesús realmente estuviera ahí, y si yo fuera católico, yo participaría lo más que pudiera dentro de la Santa Misa, ¿verdad? Sin saber que Dios realmente me estaba preparando para ese momento tan especial, ¿verdad? Hago mi primera comunión en la iglesia de Belén a los 23 años. Todos los niños pues se burlaron de mí ese día porque era el único grandote y todos eran pequeños. Pero yo le daba gracias al Señor porque al fin había llegado al culmen de mi vida cuando el Padre me dice: Joel, este es el cuerpo de Cristo. Ahí en ese momentito yo descubrí que realmente aquel gran vacío de toda mi vida se había llenado en ese momentito con Jesús Eucaristía. Yo no soy nada. Que mi preparación musical viene desde los 5 años, ¿verdad? Desde los 5 años comienzan ellos a instruirme dentro de la música hasta la edad de 18 años, ¿verdad? Y todo ese tiempo, pues, mi preparación musical fue muy fuerte, ¿verdad? Padre tuyo soy. He hecho 28 discos, ¿verdad? Como solista, aparte que tengo con analogía, las mejores voces de Guatemala, con Nelson Leal, Magda Angélica, Estuardo Mesa, maestros como Roberto Estrada, que fue uno de los arreglistas, Roberto Estrada, Marvin Lima, Amílcar Guevara, muchísima gente, ¿verdad? Que me ayudó, ¿verdad? Hermanos y hermanas, en estas primeras horas de mi llegada a vuestro país. Pasan los años y viene Su Santidad Juan Pablo II otra vez a Guatemala, ¿verdad? Y recuerdo que soy uno de los escogidos para que yo pueda cantarle a Su Santidad en la Catedral Metropolitana, ¿verdad? En el atrio. Habían miles de personas, ¿verdad? Yo no lo podía creer, de veras, que fue uno de los que le canta a Su Santidad Juan Pablo II el 6 de febrero del 96, con el canto Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero lo que a mí más me inquietó fue cuando yo pude estar frente a él, pero la verdad es que yo le doy gracias al Señor por ese gran recuerdo, ¿verdad? De Su Santidad Juan Pablo II, ¿verdad? Ahora San Juan Pablo II, ¿verdad? Y de veras que era una gran persona, ¿verdad? Nos dejó a todos los que conocimos y estuvimos cerca de él, nos dejó un marcado para toda la vida. Vivimos realmente a un santo. La iglesia es católica por el carácter universal que tiene. Cuando Jesús la fundó en Pedro y le dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le está dando la misión de ir a todas las naciones para poder cumplir lo que él mismo dijo en el Evangelio según San Juan. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también tengo que ir a buscarlas para que haya
un solo rebaño bajo un solo pastor. La Iglesia Católica es el rebaño del Señor. Usted está viendo su programa Vidas en Victoria y ahora veremos algunas imágenes de cómo Fray Edwin Alvarado, con esa proactividad que le caracteriza, se embarca en un proyecto que parecía imposible, pero con el apoyo de su comunidad y por supuesto con la ayuda de Dios, hoy ese proyecto es una realidad. Vamos a ver entonces la inauguración del nuevo templo de acá, del Monte San Francisco, en Ciudad de Guatemala. Es una fecha que no vamos a olvidar porque cae en el marco del 26 de abril, fecha del hermano Pedro, y una fecha que nunca olvida por ser él y ahora mucho menos por haber llegado a esta experiencia de permitirnos la gran bendición del hermano Pedro para que esta capilla bajo su nombre fuera digna, fuera bonita. La primera reunión recuerdo que se hizo aquí con el comité de la gente que trabajaba aquí ya, le decíamos, demos el inicio a la capilla. Nos dijeron, hagámoslo, pero no tenemos nada. ¿Y cómo vamos a comenzar? No, mire, hay que tirarse, lancémonos. Lo que viene de Dios, Dios acompaña, Dios ayuda, y así fue la decisión. Les cuento, la decisión fue empezar sin un centavo. Te voy a contar que es algo increíble, pero en este proyecto las dificultades se tardaban más en aparecer que en solucionarse. Nuestro Señor no las solucionaba. Por ejemplo, un día no teníamos para planilla y parados en la puerta de un salón que usábamos de capilla, nos faltaban 80,000 quetzales. Y Fray Edwin me fue a hablar antes de entrar a la procesión para la misa. Me dijo, mire, no tenemos para la planilla, vamos a hacer un préstamo, fírmeme aquí, vamos a prestarle a la provincia ese dinero porque no tenemos para pagar la planilla. Y le firmé. No había él terminado de guardar la hoja cuando un señor se le acercó en la espalda y le dijo, vengo a regalarle un carro último modelo, ¿quiere el dinero o quiere el automóvil? Este lugar era un gimnasio. Actualmente donde estamos era un gimnasio y ahí ya el gimnasio no daba. El calor, la lluvia, el frío no daba. Entonces la gente ya quería algo más formal, pero la necesidad de la capilla fue que iba creciendo, creciendo y creciendo, y nosotros quisimos arreglar el gimnasio, pero no iba a salir bien. Dijimos, mejor metámonos y hagamos una capilla formal, porque así se evita que sea un salón como multiuso, ¿verdad? De mucha cosa. Y así fue como nos atrevimos a meter aquí Era un gimnasio, se alargó un poco más el bosque y ahí fue donde entramos a esto. ¿Sí? Nosotros iniciamos hace 2 años, que prevíamos más largo plazo, pero se han complementado 2 cosas. La ayuda económica de la gente, que ha permitido pagar albañiles, subir el número de albañiles, y lo otro que es en especie, que muchas veces, en varios casos, ha sido donación en especie, cemento, ladrillo, piso. Claro, esto se lo pueden dar, pero ¿quién lo trabaja? Entonces, toda la otra parte de las kermés, de las carreras, de cenas, de eventos, de rifa, ha sido para poder pagar los albañiles. Yo pienso que este proyecto fue creado por Dios. Les voy a explicar por qué. Cuando Fray Edwin me platicó a mí, hablamos por teléfono. Él estaba acá, yo me había entrevistado con él en la tarde, pero en la noche me dijo, nos reunimos mañana para ver el proyecto. Entonces yo le dije, voy a sketchar algo que yo crea que puede ser el proyecto y usted prepare algo de lo que usted necesita para el proyecto. Cuando nos reunimos en un salón, el padre me empezó a sketchar sus necesidades. Lo maravilloso fue que cuando él volteó la cara, yo le dije, ¿será este el proyecto? Y era exactamente lo que él quería. ¿Ves? La capilla tiene tres techos.
igual en el fondo del altar hay tres cuadros, ¿verdad? Esos cuadros dependen del hermano Pedro, ¿entiendes? El hermano Pedro tenía 3 misterios, lo que era el Belén, la Eucaristía y la cruz, que están plasmados en los cuadros del fondo del altar, que está la cruz y los otros 2 cuadros. Por eso tiene 3 techos, cada techo es un misterio del hermano Pedro. Aquí en la fachada ve usted este triángulo que simboliza la Santísima Trinidad. Monte San Francisco sigue caminando como es, igual, pero con una novedad. Los frailes franciscanos de todo Centroamérica, Panamá y Haití han decidido que se traslade la curia, la sede de los frailes franciscanos de todo Centroamérica, Panamá y Haití, la curia provincial, a este lugar. Hemos empezado ya la construcción poco a poco, entonces el lugar tendrá mucho realce, porque al ser sede, aquí vendrán muchos obispos, nuncios, religiosos de todo el mundo, de Roma. Será el lugar sede para recibir a estas personalidades también cuando vienen y nos visitan. El futuro va más grande todavía. Lo agradecemos a tanta gente porque es una obra bella, linda y es una capilla para toda la comunidad. ¿Por qué será que muchas personas dentro de la Iglesia Católica están emigrando a otras religiones? ¿Será que no encontraron las respuestas que estaban buscando? Lo alegre de todo esto es que gracias a Dios ellos están regresando a sus raíces de la única iglesia que fundó Jesús, la Iglesia Católica. Gracias por seguir en compañía de su programa Vidas en Victoria. Ahora vamos a ver un testimonio de vida que sin duda alguna es un testimonio que nos muestra cómo volver a casa puede ser una opción. Vamos a ver. Mi nombre es Ruth Quiroga de Sagastume y este es mi testimonio de cómo regresé a casa. Mi papá, él era evangélico, mi mamá pues sin religión podría decirles porque ella decía que era católica, ¿verdad? Y nos criamos con él yendo a la iglesia evangélica. A los 10 años mi papá, el Señor se lo llevó al cielo, era un excelente padre, eso no me cabe duda, y siempre nos condujo por el camino de nuestro Señor, pero en la iglesia protestante. Luego él murió y nosotros nos quedamos a la deriva. Mi mamá pues molesta porque a nadie se ocupó de la iglesia, de llevarnos a la iglesia y acercarnos a Dios, pero ella no estaba peleando con Dios porque mi papá había muerto seguramente. Así transcurrió nuestra infancia, nuestra adolescencia y llegamos a ser profesionales, a todas nos dio una carrera de nivel medio y ya trabajando pues conocí al que ahora es mi esposo. Él sí era católico y yo quería casarme, pues, ¿verdad? Pero como un requisito social, pues lo iba a hacer por la Iglesia Católica, porque yo prácticamente no tenía religión. Y para hacerlo, pues la Iglesia ponía sus condiciones. Hice mi bautismo a los 24 años, ahí mismo confirmación, y los sacramentos que yo ni siquiera sabía lo que estaba haciendo realmente, lo hice solo por cumplir un requisito.
procreamos hijos y yo empecé a sentir la necesidad de que no se criaran como yo me había criado, sin religión, porque ellos estaban pequeños, pero yo decía, tengo el compromiso de educarlos en una fe. Y a mí no me gustaba realmente la iglesia católica porque no la conocía, ¿verdad? Principiamos a ir a la iglesia evangélica y a mi esposo no le gustaba la iglesia evangélica. Y salíamos de ahí y siempre salíamos discutiendo. Entonces, bueno, de nuevo me quedaba sin nada. Un día pues decidimos que está bien, que iba a ir a la iglesia católica y no me gustó. Tuve una experiencia no muy agradable y de ahí no, otra vez como que sin nada. De repente un compañero de mi esposo nos invitó a un grupo a cenar. Él nos invitó realmente a una cena. Cuando llegamos al lugar era una iglesia católica, era la iglesia de Santa Elisa y el grupo era Matrimonios en Victoria. Bueno, pues cuando yo llego me sorprendo y yo digo, ¿qué ando haciendo aquí? Yo te he pedido tanto, Señor, acercarme a ti. Yo la verdad que lo único que quiero es servirte, agradarte, bendecir tu nombre, pero no aquí, ¿verdad? Porque uno pide, pero no sabe, está la respuesta, pero uno no sabe lo que está recibiendo. Y yo me hinco, pero a mí me habían enseñado que arrodillarme ante una imagen era pecado, ¿verdad? Cierro los ojos y yo digo, no, yo estoy aquí pecando, Señor, perdóname, yo no quiero estar ofendiéndote y esto realmente no va conmigo. En ese momento alguien me toca el hombro y me dan un separador bíblico y me dice, tu pueblo será tu pueblo, tu Dios será mi Dios, a donde quiera que tú fueres iré yo. Ruth 1:3. Y si se recuerdan, al inicio de este testimonio yo les conté que mi nombre es Ruth. Entonces yo en ese momento supe que era un mensaje de Dios con nombre. Me estaba hablando por mi nombre. Cuando salí yo de ahí le dije a mi esposo, yo hoy tomo la decisión de ser una católica y una verdadera católica, porque el Señor me habló por mi nombre. Y a raíz de entonces yo me preocupé, me ocupé realmente, me esforcé en empezar a aprender de nuestra fe. Y me he enamorado tanto del Señor a través de su iglesia, porque es la iglesia que Cristo fundó, ¿verdad? Que para mí lo único importante es seguir en ello, aprender más cada día. Me integré al grupo de Mujeres en Victoria, porque mi esposo por razones de trabajo no podía estar acá. Y créanme lo que en este momento, después de no conocer nada, el Señor me ha puesto a cargo de un gran ministerio, que es la Coordinación General de Mujeres en Victoria. Ya bauticé a mis hijos ya grandes, de 10 años, de 12, y a mi chiquita pues ella sí, gracias a Dios, ya conoció. Pero antes déjenme contarles que cuando mis hijos iban al colegio y preguntaban, mami, ¿qué somos? ¿Católicos o evangélicos? No contesten, les decía yo, porque realmente estábamos sin religión. Bueno, pues transcurrió ya cuando yo, miren, hoy somos católicos, ¿verdad? Yo sabía que había hecho los sacramentos, aunque no los había vivido, pues ya me ocupé de aprender más. Y ya un día los reunimos, miren, ahora sí ya pueden decir, gracias a Dios somos católicos. Transcurrió el tiempo, ya nos congregamos a una iglesia católica, a misa todos los domingos, vamos toda la familia, gracias a Dios siempre. Y un día llegan mis hijos grandes, porque la chiquita todavía estaba muy pequeña, y me dicen, mami, venimos a agradecerte. Venimos a agradecerte que somos católicos, porque eso nos hace muy felices. Y ellos aman la iglesia como yo hoy la amo. Soy feliz de pertenecer a ella. El regalo más grande que el Señor me pudo haber dado es este. Porque cuando yo voy a la Eucaristía, créanme lo que lo estoy conversando y me emociona tanto, porque saber que recibo el cuerpo de Cristo, ay, es el regalo más grande que mi Señor me pudo haber dado. De verdad que volver a casa es una buena opción, y para tratar este tema tenemos con nosotros a dos invitados que tuvieron a bien aceptar esta invitación. Tenemos con nosotros al licenciado en psicología Fernando Estrada. Fernando
bienvenido a este tu programa. Y tenemos también con nosotros al reverendo padre Manuel Lavac. Padre, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Quisiera empezar contigo, Fernando. Volver a casa es un tema complicado, difícil, pero quisiera empezar, tal vez nos podías orientar, guiar y decirnos por qué la gente se va. Hay un factor que muchas veces dentro de nuestro crecimiento espiritual no lo tomamos en cuenta, o si lo tomamos en cuenta lo vemos como un factor no importante ni tampoco trascendental dentro del acompañamiento de nuestra vida emocional. Y es que en nuestra vida, nosotros en el desarrollo de nuestra vida tenemos una historia de vida. En la historia de vida van pasando y se van marcando muchísimas etapas desde el punto de vista emocional, que como se dice popularmente, marcan la vida emocional. Y entonces eso provoca a veces lo que se le llama también en la psicología vacíos existenciales, que no entiendo qué es lo que me está pasando, que no entiendo por qué me comporto así. Yo sé que debo de tener este tipo de conducta, yo sé que debo de tener este tipo de comportamiento, sin embargo me conduzco y me comporto y me expreso de una manera que va totalmente en contra de lo que el Señor me pide, o lo que es la voluntad de Dios, o lo que escrito está. Y entonces, al tener ese vacío existencial, se van buscando distintas opciones, distintas alternativas, y dentro de lo que es propiamente la persona, pues se caen en situaciones tan duras como puede ser el aspecto de la adicción a las drogas, etcétera. Y dentro del factor propiamente a nivel religioso, piensan que la religión católica en un momento determinado no les está dando lo que ellos quieren. Fernando, quiere decir que es necesitar algo sin saber qué necesito. Correcto, exactamente. Ese es el punto. Y entonces, ¿quién me lo puede dar? ¿Cómo puedo encontrar ese vacío? Y entonces se empiezan a tener distintas acciones, distintas conductas, como repetía, ¿verdad? El aspecto de las adicciones. Y en el factor propiamente religioso, se dicen, bueno, pues mira, en tal religión, si no te sientes bien en tu religión católica porque no te está llenando, busca esta, ¿ya? Y que precisamente puede ser una religión, o simple y sencillamente apartarse de la religión católica. Correcto. Como decía Fernando, padre, él nos explicaba la razón por la que la gente se va, pero yo quisiera tal vez plantearle la misma pregunta de una forma diferente. ¿Por qué la gente, habiendo tanta riqueza en nuestra iglesia, decide irse? Podríamos pensar en un primer momento en lo que es la formación que cada persona tiene, cómo ha sido formada, qué conocimiento tiene, qué tanto se ha interesado en profundizar su fe. Y como decías muy bien, Oscar, hay una riqueza en nuestra iglesia que a veces se desconoce, que muchas veces no se profundiza. Podría ser que pensáramos en responsabilidad de la persona que no ha investigado, pero yo creo que también es justo, como sacerdote dentro de nuestra querida Iglesia Católica, reconocer que todavía nos falta mucho por hacer. Si bien es cierto que la gente no conoce, también es cierto que nosotros debemos de tener mejores medios para dar a conocer estas riquezas de la iglesia. O sea, creo que sí hay voy a decirlo así, una culpa compartida, porque también nosotros creo que tenemos que ir mejorando ante los desafíos de los mass media, de estos precisamente medios de comunicación, de las redes sociales. Tenemos que hacer presencia, es decir, no podemos quedarnos con lo tradicional, sino tenemos que ir evolucionando, y los papas nos han urgido a esto. San Juan Pablo II ha dicho los nuevos areópagos, y entonces la iglesia tiene que seguir mostrando toda su riqueza a través precisamente de los medios de comunicación. En el Vaticano II se habla de que la iglesia se reconoce, cuando habla la iglesia de sí mismo, ¿no? De sí misma, dice la iglesia es santa y pecadora, es humana y divina, y como humana y pecadora tiene sus limitaciones, tiene sus deficiencias, y hay que mejorarlas. No nos vamos a quedar y decir, bueno, así somos y así es, y que no, hay que mejorar. Lo que decía usted es interesante, ¿por qué estamos en la iglesia, verdad? Claro. Nuestra mirada sin duda tiene que estar puesta en Jesús, ¿verdad?
evidentemente nuestra fe y nuestra certeza en Jesucristo, porque humanamente podemos fallar. Creo que podemos irnos a los discípulos, ¿no? Vemos a los 12 apóstoles, que son dirá Efesios, son las columnas de la iglesia, y cada vez que hay la celebración de un apóstol, pues litúrgicamente nos vestimos de rojo, se le da el realce a los apóstoles, pero habrá que ver ahí al interior de ellos qué deficiencias habían, ¿no? Ya estaban peleando a ver quién iba a ser el mayor, los dos hermanos ya le fueron a hablar, queremos estar a tu derecha, el otro a su izquierda. En alguna versión aparece la mamá también pidiendo, ¿no? La mamá siempre ahí viendo cómo queda bien con los hijos, cómo los acomoda, cómo les asegura el futuro. Y los demás se dan cuenta y entonces empieza a haber ahí resquemores, ahí fricciones entre los mismos 12 apóstoles. Y Jesús, pues Jesús, como no, ¿verdad? El Señor aprovecha esa situación para decir el que quiera ser el mayor que se haga el último, habla del servicio, pero retomo esto para que veamos que también en esa pequeña comunidad de 12 hombres habían también deficiencias humanas y entonces es algo que vamos a encontrar, pero como muy bien dice Óscar, y debemos retomar siempre nuestra mirada en Cristo, nuestra mirada hacia Jesús, nuestra mirada hacia el Señor. Fernando, yo quisiera pedirte que le dieras un mensaje a aquellos televidentes que hoy nos están viendo y están pensando, yo quisiera regresar, pero hay alrededor muchas circunstancias, muchas cosas que pueden hacer que la persona quiera, pero no lo haga. ¿Qué mensaje podrías darles a esas personas? Ok, como primer punto es que tengan presente que son seres humanos únicos, individuales, que fueron creados por Dios y que fueron traídos aquí en la tierra para ser ellos. Entonces, en conclusión, muy puntualmente, deben de verse a sí mismos, trabajar para consigo mismos, saber de que están para ser ellos únicos y que, entendiendo esto, entonces ya saber de que hay externamente apoyo, ayuda, hay un amor también, un amor fraterno, un amor del prójimo que le brinda la mano para poder también desarrollarse, pero el primero que tiene que decir es soy yo, reconocer ese amor que hay en mí. ¿Qué le podemos decir a esas personas que están con esa duda y ese miedo tal vez, ¿verdad? De volver a sus orígenes. ¿Cómo nosotros les podemos incentivar? ¿Qué podríamos decirle a esas personas que para que se atrevan a tomar esa decisión? Yo creo que aquí tenemos que ser muy francos y muy directos. Juan 6, 53 y 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo creo que algo que tiene nuestra iglesia, que no tiene nadie más, es el sacramento de la Eucaristía. La verdad, la realidad de Jesucristo allí en este sacramento. Hoy la ciencia también va corroborando qué está sucediendo en esa Eucaristía. No creo que me dé tiempo, no da tiempo a hablar mucho de esta situación, pero cada vez más hay más libros. El doctor Castañón, que por ejemplo allá en Radio María, pues lo entrevisté, lo tuve con él ahí en la cabina y nos hablaba de sus libros, hay videos, donde él explica todo ese acontecimiento de la Eucaristía y cómo científicamente para los médicos sigue siendo algo que no pueden explicar. A mí lo que más me sorprendía, hay mucho que decir, pero solo les comparto esto, lo que más me sorprendía en una que decía que le llevó una partícula de una hostia, la analizó, es el miocardio, es un paciente que está vivo, que ha sufrido, le dio toda una descripción, pero a mí me impresionaba que todavía el médico terminaba y le hacía una pregunta, quiero que ustedes me expliquen cómo es que esta parte del corazón aquí en mi laboratorio sigue palpitando. Y eso es lo que nos dejaba, pues de verdad, con ganas de llorar, con ganas de reír, con ganas de gritar, de aplaudir, porque la verdad de Cristo allá en la Eucaristía, eso es algo que todo aquel que se va, se lo está perdiendo. Y Jesús lo dijo, que esto es necesario para ganar la vida eterna, para la salvación. O sea, no es algo, lo tomo, lo dejo, no. Aquí hay algo, un elemento importante para nuestra salvación. Así que creo que esto es un argumento para poder convencer a quienes están todavía con duda. Verdaderamente que con ese incentivo creo que es más que suficiente para convencer a aquel Oscar que tiene dudas. Muchas gracias, Padre. Gracias. Licenciado, muchas gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga. Gracias por seguir con nosotros. Ya volvemos en su programa Vidas en Victoria.
El día de hoy queremos invitar a todos los católicos a que verdaderamente vivan su fe, a que acudan a los sacramentos, ese tesoro que Jesús nos ha dejado. Y principalmente queremos invitarlos a la mayor expresión de fe que podemos tener los católicos, que es nuestra Santa Misa. Gracias por seguir en sintonía de su programa Vidas en Victoria. Al inicio de este programa, conocimos un poco de la historia de vida de Joel Castillo, cómo por medio de su arte, la música, sirve al Señor. Ahora le invito a que juntos nos deleitemos con esta alabanza. Cuando otros solo quieren creer lo que ellos quieren creer, tú verás las cosas que nunca morirán. Tú verás con claridad, usando sencillez, la rica herencia que otros despreciarán. Cuando otros dicen vivo yo como quiero vivir y llaman a un milagro casualidad, si buscas en la eternidad lo que otros no verán, tu espíritu tendrá lo que otros no. Sobre esta piedra haré mi iglesia, perdurará ahora, mañana y por siempre. Las puertas del infierno nunca prevalecerán contra ella, porque están construidas sobre arena. Sobre esta piedra haré mi iglesia, perdurará ahora, mañana y por siempre. La azotarán 1000 tempestades, ejércitos y vendavales, pero mi amor la sostendrá hasta el final. Hasta el final. Si el carpintero es para ti el Hijo del Señor, si por él das tu vida y no guardarla en ti, si tu vida entregas hoy sin esperar premiación, en ti es donde el reino empezará. Sobre esta piedra haré mi iglesia, perdurará ahora, mañana y por siempre. Las puertas del infierno nunca prevalecerán contra ella, porque están construidas sobre arena. Sobre esta piedra haré mi iglesia, perdurará ahora, mañana y por siempre. La azotarán 1000 tempestades, ejércitos y vendavales, pero mi amor la sostendrá. Sobre esta piedra haré mi iglesia, perdurará por siempre hasta el final. La azotarán 1000 tempestades, ejércitos y vendavales,
pero mi amor la sostendrá hasta el final. La sostendrá hasta el final. A lo largo de este programa nos hemos enriquecido con esos testimonios, los cuales nos han dado una luz de que volver a casa siempre es la mejor opción. Quiero invitarle, amigo televidente, a que se comunique con nosotros, a que nos escriba. Nos gustaría mucho saber qué piensa sobre su programa. Además, si hay algún tema que le gustaría que tratáramos, cuéntenos. Esa va a ser información enriquecedora para nosotros. Quiero recordarle que este programa es gracias al apoyo de Matrimonios en Victoria. Y no quiero terminar este programa sin antes agradecerle a todas aquellas personas que nos sintonizan afuera de Guatemala. Gracias por seguir en sintonía de su programa. Nos vemos en la próxima, en su programa, Vidas en Victoria. Gloria.